con Eduardo Torreblanca Llanes. Otro tema fundamental en el país es la vacunación. Ha reiniciado el proceso de vacunación en México y sin perder de vista de que es un reto mayúsculo al que nunca se ha enfrentado nuestro país, como nunca se ha enfrentado en otros países del mundo. Yo creo que sí es importante estar valorando si la estrategia que se sigue, que se adopta en México, es la correcta. Y para ello, pues los especialistas, tenemos que acudir a los especialistas, en este caso al doctor Manuel Ibarra, pediatra, infectólogo y expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Te lo apreciamos mucho. Gracias. Muy buenos días. Gracias. En la pausa comercial nos comentabas, tenemos que incrementar radicalmente el número de vacunaciones diarias si queremos tener la posibilidad de morir antes de no morir antes de que nos vacunen, caray. Pero bueno, a ver, a estos ritmos, doctor, ¿cuándo terminaríamos de vacunar el 70% de la población como se recomienda? Buenos días. Como bien dices, para que podamos nosotros o para que un país pueda tener lo que llamamos un efecto de rebaño, para poder interrumpir la transmisión del virus, requerimos que el 70% de la población esté vacunada. México, al día 12, que es los últimos datos que tenemos, se han aplicado 726,000 dosis de vacuna. Esto es el 0.57% de la población, con un promedio de alrededor de 2,830 vacunas al día. Si México continúa vacunando a este ritmo, el 25 de diciembre del año 2194 estaría vacunado el 70% de los 126 millones de mexicanos con los que contamos acorde al INEGI. En diciembre del 2194. Bueno, evidentemente tenemos que mejorar nuestro rating de vacunación. Es un reto muy difícil, doctor. Supongo que no solamente para México, para otras partes del mundo, tener que vacunar al 70% de su población es un asunto no menor. Y aparte, cumplir con las vacunas que regularmente en México se tienen que aplicar, como en otras partes del mundo. Dime, el gobierno ha decidido ir con los municipios más pobres. ¿Es correcta? Hay otras personas que señalan que deberíamos de iniciar en las comunidades o en las regiones del país donde hay mayor tasa de contagio. Tu punto de vista, doctor, por favor. Bueno, lógicamente quienes deben de vacunarse primero es personal de atención directa a la pandemia. Esto es médicos, enfermeras, camilleros, todo aquel que está en contacto directo y que atiende al paciente. Recordemos que México a nivel mundial es el país con más personal médico y paramédico fallecido en la atención del COVID. Entonces, la primera línea debe de ser todo el personal que atiende al sector. Posteriormente, factores de riesgo y nos vamos por edad de mayor a menor. Lógicamente, es mucho más efectiva una vacunación en una población donde la transmisión es mayor a una vacunación donde la transmisión es mucho menor. Entonces, vacunar en áreas rurales o en áreas alejadas tal vez no sea la mejor opción porque se va a limitar, no se va a optimizar ese número de vacunas que pudieran ser en áreas donde la transmisión es mucho mayor y más con las nuevas variantes del virus o las nuevas que no son cepas, son variantes que hacen que sea tal vez igual de virulento, pero mucho más fácil de transmitir de una persona a otra. Afortunadamente ya están empezando a llegar a México, o por lo menos eso nos indican, vacunas que no requieren una red de ultracongelación, lo cual dificulta mucho la aplicación de las vacunas. Es más fácil una vacuna que se puede manejar entre 2 y 8 grados a una vacuna que se debe manejar a menos 70 grados centígrados. Pero probablemente lo mejor sería empezar a vacunar en las áreas donde existe la mayor transmisibilidad para tratar de cortar esta transmisión. Uh-huh. Y eso implicaría, pues, Estado de México, Ciudad de México, por supuesto, y ver qué alcaldías son las donde hay mayor registro de contagios.
Así se está haciendo en otras partes del mundo, que tú sepas, doctor, se está yendo primero a los focos de mayor nivel de contagio. Normalmente se está haciendo de las metrópolis hacia la periferia, esto es de los lugares con mayor accesibilidad, y va a depender mucho del tipo de vacuna que se esté aplicando. Como comentábamos, si son vacunas como la de Moderna o Pfizer de ultracongelación, pues requieren de una infraestructura que solamente se tiene en lugares donde se tenga la misma, mientras que se puede ir tomando a otras. El problema tal vez en México es que no se ha hecho una planeación adecuada. No tenemos información clara sobre cuántas vacunas se nos menciona que se compró, que se tuvo acceso a diferentes vacunas, algunas con protocolos ya aceptados por diferentes entidades a nivel mundial, otras donde no tenemos la información todavía de fase 3 y sin embargo, como medida de emergencia se está dando la aplicación. Creo que mientras más vacunas tengamos, mayor probabilidad de vacunar tenemos, pero sí es muy importante hacer un hincapié, y a mí sí me preocupa, y muchos de los compañeros míos, nos preocupa mucho lo que el subsecretario comentó la semana pasada, y esto es sobre la intercambiabilidad de las vacunas. En una de sus conferencias menciona que se puede aplicar una vacuna de una marca y luego otra de otra y luego otra de otra y que no influye en la inmunidad. Y realmente todos los organismos internacionales están de acuerdo en que al momento no tenemos ninguna información científica y robusta que nos indique que podemos cambiar una vacuna por otra. Esto es, si yo me vacuno con Pfizer, la primera, la segunda debe ser Pfizer. Si yo me vacuno con Moderna, la segunda Moderna, o con Astra, la segunda con Astra. Porque esto puede comprometer no solo la efectividad de las vacunas, sino pudiera favorecer efectos adversos. Y si bien todas las vacunas van dedicadas a crear anticuerpos contra coronavirus, no todas la hacen de la misma forma. Entonces, es muy importante que se aseguren esas segundas dosis y que se aseguren del mismo biológico con el cual fue aplicada la primera. Sí, por supuesto. Bueno, la lógica, yo no he escuchado en ninguna otra parte del mundo donde se piense que es posible intercambiar vacunas, porque además cada quien tuvo una estrategia distinta para llegar a esa vacuna. O sea, no todos siguieron el mismo camino. Exactamente, y lógicamente cada uno hizo los estudios suficientes para ver cuál era la dosis, cuándo se tiene que poner, cuándo la segunda y cuál es el momento de su aplicación para que los anticuerpos sean. Recuerden que el sistema inmune no sabe de partidos políticos, no sabe de tiempos, él actúa en base a como debe de ser, y el querer jugar con esto, o tal vez no está correcto decirlo, pero politizar este aspecto, creo que es lo que nos ha llegado. El que nos informen que hay muchas vacunas no implica que las tengamos ni que las estemos aplicando. Entonces, yo espero que a partir de estos momentos que empiezan a llegar otros biológicos, se empiecen a aplicar y se haga clara la información sobre los mismos, porque se nos informa, pero no hay ningún documento el cual nos diga el compromiso a cuántas vacunas van a hacer o si va a haber suficiente vacuna para esa segunda dosis. Claro. En partir de tu experiencia, que es muy amplia, doctor, ¿es prudente incorporar a la iniciativa privada, a las empresas en este reto, o el gobierno está en lo correcto al pensar que puede hacerlo solo, sin el concurso de otras voluntades? No se puede hacer solo. Yo creo que la cooperación es lo más importante y el sumar. El sector privado no está en contra o no estamos en contra del sector público. Podemos trabajar juntos y podemos mejorar la distribución. Pudieran utilizarse todos los medios que ya tenemos a nivel privado, de hospitales, de universidades, facultades de medicina, para facilitar. No es posible que en otros países exista uno, máximo dos personal médico para aplicar una vacuna, y en México, por cuestiones no muy claras y probablemente políticas, tengamos 6 o 7 personas para vacunar a una sola, y de esas 3 o 4 son mediadores políticos o siervos de la nación, o como le quisieran llamar. Yo creo que si podemos hacer que a nivel privado nos permiten trabajar con gobierno, se optimizarían muchísimos recursos y terminaríamos más rápido. Así se ha hecho en otras partes del mundo, o sea, se ha apoyado a empresas, se ha apoyado
a esquemas de subcontratación, por ejemplo, o los gobiernos dicen yo voy solito? De hecho, México, el único que está tomando las riendas, entre comillas, es el gobierno federal. Incluso los estados no pueden vacunar si no es vía las vacunas que nos da el gobierno federal. En Estados Unidos ya llevan vacunados prácticamente un número importante y están abriendo a que, por ejemplo, no sé si esta semana o la siguiente, ya se va a poder acudir a una farmacia donde se va a tener la vacuna y se la va a poder aplicar. Esto es mejorar la red de distribución y aplicación. Eso podría hacerse eventualmente en México. Claro, eso depende mucho de que se tengan las vacunas, ¿no? Y de que se permita a los particulares la importación de ellas. Exactamente, ya que mientras mayor población tenga acceso a la vacuna sería mejor. Mientras veamos que esto es un proceso, un problema de salud, recordemos que uno de los derechos inalienables del hombre, de los derechos humanos, es el derecho a la salud. Y hasta cierto punto se nos está coartando este derecho, porque hay personas que pudieran, en un momento dado, comprar la vacuna, lo cual le quitaría carga al gobierno, y a mucho personal se le está limitando el acceso a la vacuna cuando debería de sumar en vez de restar. Vamos a tener que dar puntual seguimiento a este asunto, doctor. Yo te apreciaría mucho que tuvieras la gentileza que has tenido hoy de recibir nuestra llamada, de poder tener conocimiento de tu experiencia y tu punto de vista en este asunto. Para nosotros es oro molido para poder informar correctamente a nuestros seguidores. Muchísimas gracias por esta ocasión. Muy buenos días y que tenga usted un inicio de semana adecuado. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel Ibarra, pediatra, infectólogo, presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto. Buenos Muchas días, gracias. Sí. Hacemos una pausa, son las 7:31. Ya veo por ahí al doctor Elías Micha. Ya, bueno, ¿qué le digo? Vamos a una pausa y regresamos con él.